Muchas gracias y gracias por haber venido. Bueno, la pregunta que mucha gente me hace, y es muy recurrente, es, bueno, más que pregunta, es una afirmación. Dicen, caray, es que este David siempre relaciona a los Anunnaki con todos los temas, con todos los enigmas, ¿no? Es como un hilo que lo va perfilando. Entonces, bueno, no se trata de que yo lo quiera relacionar conscientemente. Es que creo que tiene mucha lógica, totalmente racional, de que si estos dioses, estos seres que considerábamos dioses, que son los primeros de la historia, los dioses que fundaron probablemente la más importante cultura del mundo, que dio origen al resto, y además estos textos nos hablan de estas 23 deidades que se veneraban en el panteón sumerio, nos dicen cómo eran, cómo vivían, cómo convivían con el ser humano en lo alto de esas torres de observación, los zigurats. Ahí tenían aparcadas su nave, sus armas, sus utensilios, y convivían con los sumos sacerdotes, los primeros hombres que subidos en esas torres aprendieron astrología y las artes celestes. Entonces, bueno, no están hablando los sumerios de dioses utópicos, nebulosos, etéricos, que les hacían cultos y parece que funcionaba más la parte imaginativa del asunto. Los sumerios hablan de seres de carne y hueso. Entonces, eso para mí es muy importante, la forma en la que son descritos en estos textos, ¿no? Ellos son los que nos iniciaron en las artes de la guerra y en las artes del amor. Nos enseñaron todos los sistemas de agricultura, de ciencias, de ingeniería, de construcción. Se lo debemos prácticamente todo a estas entidades. Y también les debemos a ellos que somos sus perfectos esclavos. Porque aquí han habido dos facciones de poder. Por un lado, los que podríamos llamar los seguidores del dios sumerio Enlil, el dios del viento y de las tormentas, y los del bando de Enki, el supuesto padre de la humanidad. Estas dos facciones, dos fuerzas enfrentadas, opuestas completamente, una para encarrilarnos pues, hacia la esclavitud absoluta y alimentarse de nosotros, alimentarse de una serie de energías que desprendemos y que la ciencia cada día va descubriendo, tanto a nivel de ondas cerebrales como de emanaciones energéticas de nuestro campo emocional. Y otra parte, que es la de Enki, que es la que quería convertir al ser humano en un ser autónomo y libre pensador, no dependiente de estos dioses y de sus cultos sangrientos. Entonces, bueno, aquí hay que decir que todo esto es complicadísimo, pero se podría resumir de tres formas básicas en las que estos seres nos han ido manipulando a lo largo de la historia. En primer lugar, estas manipulaciones, la primera de todas, es la creación de religiones. Un sistema, evidentemente, para controlar a la población. Leyes, creencias, lastres, evidentemente para nuestro sentido común. Todo para, digamos, fomentar el miedo, el temor de un Dios único, un Dios monoteísta, cruel, absolutamente, que castiga cuando el hombre no sigue sus decretos. Un Dios que pide sacrificios, que coarta, que chantajea, que extorsiona y que establece estas religiones como forma de obtener un dolor insertando un programa de limitación, de penuria, de sentimiento de culpa. Si os fijáis, en prácticamente todas las religiones todo es redención, penitencia, castigo, fuego eterno, infierno. A no ser que haya obediencia, o sea, una total y ardiente fervor a la palabra de Dios. Justamente, ¿qué es lo que siempre nos pide la religión? No cuestiones la palabra de Dios, o serás castigado. Y quienes no se conviertan a ese credo no llegarán, lógicamente, al reino de los cielos. Esa es la ley, prácticamente asumida en todas las culturas, en todas las religiones. Segundo, el sistema de manipulación, división de pueblos y culturas para crear estados e ideologías nacionalistas. ¿Para qué? Bueno, pues para que de ahí se distingan idiomas, tradiciones, leyes, administración de justicia y la subsiguiente lucha por hacer prevalecer toda esta serie de aspectos que conforman esa patria, esa nación. Eso es intentar hacer que nos identifiquemos in extremis con el Estado
un país pues que se distinguirá evidentemente del vecino, del que tenga al lado, y lógicamente pues el país vecino que no administra las leyes y la justicia como lo hacemos nosotros, como no respeta nuestras costumbres, lógicamente va a ser nuestro oponente, o está con nosotros o contra nosotros. A partir de ahí, la historia que todos conocemos. Y bueno, si con un poco de suerte no acaban los dos países en guerra, pues habrá racismo, o habrá revueltas sociales, o leyes de extranjería más duras, o boicot a los productos, a las empresas de ese país. Y lo más difícil, bueno, lo más cruel quizás, es infringir a los hijos un adoctrinamiento de odio, de racismo hacia ese país. Y ahí empieza el programa y bienvenidos al planeta Tierra. Vamos a ver el tercer sistema de manipulación. La Matrix holográfica. Pero claro, mucha gente dice, este se le ha ido la olla. Matrix, lógicamente, no estamos hablando de que estemos enchufados con tubos como la película y toda esa historia. No, la Matrix entendido como un concepto holográfico que abarca la manipulación de nuestras percepciones de la realidad. Y esto se lleva a cabo con el objetivo de retrasar, frenar y finalmente estancar permanentemente nuestro ciclo, nuestro proceso evolutivo natural. Para realizar esta proeza de macroprogramación, en la que se nos lava el cerebro subliminalmente, saboteando todo nuestro perfil psicológico, de manera que nuestra mente ya no es nuestra, pertenece a ellos. Ya lo decía Carlos Castaneda con las enseñanzas de Juan Matús, que hablaba de que estos seres nos han cedido su mente, no es nuestra mente, su mente. De tal manera que nosotros nos creemos, bueno, los reyes de la creación y no somos ni nosotros mismos. O sea, nos han secuestrado el alma y el cuerpo. Ahora iremos viendo, porque esto es sutilísimo. Funciona a unos niveles muy sutiles. Entonces, bueno, como digo, pues la mente ya no es nuestra, pertenece a estos seres y tú piensas lo que ellos te dictan a través del sistema. Te dicen cómo tienes que vestir, cómo tienes que comer, cómo tienes que sentir, qué tienes que hacer, hacia dónde ir, qué pensar. Si esto no es un programa, pues bueno, lógicamente es un programa que te insertan desde que naces hasta que mueres. Y se resume básicamente bajo una premisa muy simple. Crean en ti la máxima identificación del ego. Hacen que te identifiques tanto con el cuerpo físico que creas que solo eres eso, un cuerpo, con sus procesos biológicos y basta. Esta es su carta en la manga. ¿Por qué utilizan este procedimiento? Porque dirigiéndonos hacia esa identificación extrema, nos alejan de la verdadera realidad de lo que somos en esencia, interiormente. ¿Y qué somos? Somos mente, somos cuerpo, somos cerebro. ¿Qué es la consciencia? Bueno, pues hay muchísimos estudios recientes llevados a cabo por grandes médicos, científicos, basados en las ECM, las experiencias cercanas a la muerte, y que parecen sugerir que la consciencia no habita ni siquiera en el cuerpo ni en el cerebro, está operando desde algún otro lugar, que de momento desconocemos. Ahí podríamos enumerar y pasarnos toda la tarde hablando de las diferentes evidencias que existen de que hay una consciencia que sobrevive después de la muerte. Hay casos muy bien documentados sobre el fenómeno túnel y sobre la visita en otros planos y el contacto con otras entidades de otras dimensiones. No vamos a entrar aquí en el tema de la reencarnación, simplemente realmente pues comentar, citar de que esa es la carta en la manga que tienen estas entidades. Que no conozcamos la esencia de lo que estamos conformados, porque así lógicamente no nos vamos a preguntar ni quiénes somos ni hacia dónde vamos. Alguien quiere hacernos creer que solamente somos un cuerpo y lógicamente que tiene una fecha de caducidad. De ahí viene la perversidad humana, la depravación, el lograr el disfrute máximo del cuerpo sin consciencia en absoluto de la esencia real del ser y de su capacidad para desplazarse hacia otros estados probablemente mucho más sublimes que los placeres físicos que experimentamos en esta tercera dimensión. Desde luego, el infierno, el cielo y el infierno está aquí dentro de cada uno de nosotros. Bueno, ¿cómo consiguen adoctrinarnos? Bueno, pues paso 1, apología de la juventud. Esto ya llevamos
cuántas décadas con esta historia. En el medievo, a un joven de 25 años no era considerado un chico, ya era un hombre, con la madurez de un hombre. Hoy, un hombre de 50 años lo llaman un chico. Es sutil, no lo percibimos, de que esto es una auténtica deformación de la realidad, ¿no? Admitir que a los 40 ya eres un hombre maduro no gusta, te hace viejo. Es como una especie de crimen, de pecado, sentirse mayor. Cada día vemos más gente de 40, 60 años, se ponen piercings, tatuajes, se visten como jóvenes de 20 años. Es como que hay algo que siempre nos va incitando a que hay que aparentar ser joven, más joven de lo que realmente eres, aunque tu cuerpo evidencie lo contrario, da igual. Bueno, artistas que poco a poco van propagando esta forma de ser, ¿no? Pues la cantante Kesha, con su tema Die Young, morir joven, o sea, filosofía, pues nada de ascetismo, nada de cuidarse, quemar la energía vital hasta el último minuto. O sea, es un resorte de autodestrucción. Prohibido ser viejo, y si lo eres, disimúlalo. Esto lo vemos en el cine. Casi el 90% de los repartos son actores jóvenes. Los mayores cada día están más escondidos. De vez en cuando aparece alguna vieja gloria para nostálgicos, pero lógicamente el protagonismo siempre es para los jóvenes. Todo se percibe a través de los ojos del joven. El maduro no sirve, no se admite que es mucho más interesante o carismático. Bueno, primera referencia como icono de esta filosofía, James Dean, película Rebelde sin causa, aunque sí que hay una causa detrás, el dolor del que se alimentan estos dioses. El lema es: vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver. Y ahí está el Club de los 27. Jóvenes cantantes que mueren la mayoría de sobredosis a los 27 años. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse. Y podríamos encontrar una lista larguísima, ya no solo de cantantes, sino de actores o artistas de diversas farándulas. Y vemos que efectivamente parece que es una edad muy sospechosa. Hay bastantes teorías al respecto, que si vendieron el alma al diablo, que fueron suicidados en un ritual, pero claro, el tema es, ¿tiene algún sentido justamente el número 27? El investigador Michael Anthony Hoffman, autor del libro Sociedades secretas y guerra psicológica, escribió lo siguiente: algunos asesinatos son rituales que implican un culto protegido por el gobierno de Estados Unidos. Estos homicidios son en realidad intrincadas ceremonias coreográficas realizadas primero en una escala muy íntima y secreta entre los mismos iniciados, con el fin de programarlos, y luego a gran escala realizan una amplificación incalculable por los medios electrónicos. Al final, lo que tenemos es un gran valor simbólico, una transmisión de un trabajo ritual a millones de personas, una inversión satánica, una masa negra, donde los bancos están llenos de toda la nación y a través del cual la humanidad está embrutecida y degradada en esta fase nigrera del proceso alquímico. O sea que estas logias que operan desde las sombras y que son las que controlan los gobiernos, utilizan la fuerza del símbolo y muchas veces utilizan accidentes y muertes como pretexto para hacer estos sacrificios. Ellos utilizan la muerte de determinados seres humanos para abrir portales hacia otros planos. Y de esto habla la magia desde lo más remoto de la historia. Aquí vemos el actor Heath Ledger en un cuadro que se terminó justo cuando había aparecido muerto. La última película había sido la que había participado, The Imaginarium of Dr. Parnassus, un film totalmente plagado de extrañas simbologías Illuminati. Rituales, sacrificios. A la derecha podemos ver a la actriz Brittany Murphy con una máscara típica Illuminati, muy poco antes de ser encontrado su cuerpo sin vida, que reveló pues, un análisis toxicológico de ciertos metales pesados. Murió envenenada. Abajo la podemos ver rodeada de extraños personajes enfundados en máscaras. ¿A qué nos recuerda? Bueno, pues a la película Eyes Wide Shut, del mítico director Stanley Kubrick, muerto también, a su vez,
en más que extrañas circunstancias. Segundo paso, gravísimo, para mí personalmente me parece gravísimo, hipersexualización infantil. Algo que cada vez vemos con más frecuencia en espectáculos musicales y televisivos, donde vemos a los padres que los ponen en primer plano llorando, ¡ay, mi niña! Y realmente lo que hay detrás no tienen ni idea, no tienen ni idea. Los visten como adultos, bueno, pues con escasa ropa y con una coreografía generalmente subida de tono, en una clara provocación sexual. Este es un tema que, bueno, pues como está de moda, aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. Nadie se percata de lo que esto provoca en la psique de estos niños. Están en una fase de desarrollo y se intenta forzarles a madurar sexualmente, lógicamente antes de tiempo. Esto, lógicamente, pues provoca un trastorno bastante serio y tiene unas consecuencias terribles en el futuro, donde el sexo se convierte en un símbolo de poder, acelerándose la maquinaria biológica natural, de forma que crea una obsesión por la sexualidad y el hedonismo, la estética, la identificación con el cuerpo. Todo eso se traduce en seres cada vez más dependientes al materialismo, o sea, esclavos perfectos del sistema. El sexo está muy bien, pero cuando no toca, no. Esto, como digo, viene formando parte de un programa muy sutil desde hace ya bastantes décadas. Poco a poco ellos van filtrando el terreno para que no nos demos cuenta, vayamos picando el anzuelo. Y estos seres, esta gente, porque, a ver, hay que decir que cuando hablamos de esta gente, nos referimos a testaferros humanos colocados en puestos de poder, que a través de su genética, particularmente reptil, y hay que decirlo así de claro, aunque haya gente que parece que estés diciendo una locura, bueno, pues perfecto. Si no le gusta lo que digo, que se levante y se vaya, pero yo creo que estamos ya en un momento que hay que empezar a hablar claro. Este mundo es un planeta cárcel en manos de un grupo de entidades que desde el principio de los tiempos, y me refiero al proceso de creación de nuestro cuerpo biológico, han estado aquí controlándonos. Y ellos están situados en otros planos, operando desde las sombras, y son capaces, fijaos que en la Biblia ya hablaba Yahvé, que yo considero que era el Enlil sumerio, ya hablaba de la capacidad de manejar las mentes. Por ejemplo, durante el Éxodo nos dice que para él poder justificar el implementar las plagas de Egipto, le endurece el corazón al faraón para que no suelte a los judíos. O sea, para decir, sí, así yo puedo salirme con la mía y crear caos, muerte y destrucción. O sea, controlaban perfectamente, podían controlar la mente de los humanos, evidentemente porque no estaban preparados para poder crear un campo de vibración fuerte y eran fácilmente dominados. Entonces, a través de estos testaferros humanos colocados en posiciones de poder, que son los políticos, que son los que están detrás de estas logias secretas, estos son los que verdaderamente están poseídos por estos seres. Y aunque parezca de ciencia ficción, esto es así. Y por eso tanta insistencia por parte de estamentos científicos como la NASA, de que si vamos a buscar vida, que vamos a invertir tantos millones de dólares en este proyecto SETI, de no sé qué. Todo esto es una cortina de humo para que sigamos creyendo que alguien se está ocupando del tema, que alguien se está ocupando a ver si realmente hay vida extraterrestre, cuando esta vida ya llegó aquí desde mucho antes de nosotros y aquí siguen, y nosotros somos el ganado de una granja, y lo que no quieren es que nos escapemos de esa granja, porque se alimentan de nuestra energía, de nuestra ignorancia y de nuestro sufrimiento. Entonces, lo que venga, si es que algún día viene algo de fuera, desde luego, tiene que ser bueno y positivo, y que nos ayude a evolucionar espiritualmente, porque lo malo ya lo tenemos aquí. Bien, todos estos mensajes, volviendo al tema, todos estos mensajes subliminales ya proceden, ya forman parte de los llamados experimentos MK Ultra de los nazis, sobre todo los llevados a cabo por, como muchos de ustedes sabrán, el doctor Joseph Mengele.
y que la CIA americana integró en el proyecto MKUltra y el proyecto Monarca. Es un proyecto de control mental en el que vieron, a través de los experimentos que habían realizado los nazis, que tenía una serie de utilidades y aplicaciones al autoespionaje, incluso a la prostitución programada. Puedes coger a una mujer y hacer que pues, accediera a tener sexo con diplomáticos, con políticos, crear al asesino perfecto. El asesino perfecto es el que no sabe ni siquiera él que lo es, o lo que ha hecho. Ese no va a cantar nada. Hay sistemas incluso para hacer que un asesino mate a otra persona y luego ya, bueno, más fácil es el suicidio, o sea, que se mate el mismo, ¿no? Bueno, veamos ahora la lista de imágenes de índole sexual que ofrece Walt Disney en sus películas animadas, muy animadas, por cierto. Aparecen fotogramas de décimas de segundo, aparentemente imperceptibles al consciente, pero que sí son captadas por el inconsciente, directo al disco duro. Bueno, veamos primero una serie de lista de penes que van apareciendo aquí. Este anciano que vemos arriba, básicamente te encuentras este señor por la mañana y dices, hombre, don Mariano, está usted muy contento, ¿no? Aquí tenemos también a Mickey Mouse y su novia, con un traje que parece que esté evocando lo que van a hacer. Abajo a la izquierda podemos ver el extremo de un arco, de la película Brave. Yo no he visto nunca un arco rematado de esta forma, pero bueno. Aquí también podemos ver un sacerdote, aquí en medio, oficiando una boda, también muy animado. Y con la sirenita, pues bueno, vemos un falo que sobresale con bastante energía. Bueno, tampoco se quedan cortos con los desnudos, ¿eh? Esto que os pongo en grande, pues pertenece a la película Los Rescatadores, 1977. Minuto 28 aparece una imagen que no es un dibujo, es una mujer desnuda. Una foto parece una foto real de una mujer desnuda. También nos encontramos con la palabra sex. En El Rey León, aquí vemos cuando Simba levanta una oleada de polvo y semillas en el cielo que forma la palabra sex. ¿Para qué se hace todo esto? Pues a través de los mensajes subliminales se implanta la semilla del deseo sexual temprano para provocar los siguientes desórdenes. Aumento de embarazos no deseados, que se resuelven de dos formas. Aumento de abortos o bien aumento de madres adolescentes, que se traducirá pues, en padres inmaduros, hijos inmaduros, traumas emocionales, rupturas familiares. El sexo temprano es utilizado como forma de esclavitud para secuestrar la conciencia del individuo. Si tienes un joven canalizando una sexualidad artificial y perversa, no natural, pues lógicamente será mucho más difícil que se forme culturalmente y espiritualmente, lo que se traduce en una sociedad más manejable. Bueno, ahí está, cuando te haces vulnerable, pues se destruyen los valores de la enseñanza, la educación y de una sexualidad sana. Bien, todo el tema de las modas autodestructivas encaradas a la gente joven empieza ya con el tema de los Beatles por parte de ciertos servicios secretos que introducen el LSD como insignia para promover esta droga. Esta droga formaba parte de un experimento sociológico. Resumiendo mucho, aquí podríamos hablar de la polémica de la muerte de Paul McCartney. No voy a extenderme en esto porque ya he hablado en muchísimas ocasiones sobre este asunto. Pero bueno, después del tema Beatles, pues se podría resumir con la proliferación de esta sustancia, del ácido glisérgico, con las satánicas majestades, los Rolling Stones, The Doors, Jimi Hendrix, y empezar a partir de ahí a observar lo que hay detrás de la revolución estudiantil del mayo del 68, la era Flower Power, los hippies y los conciertos de Woodstock. Ahí está el germen que empieza justamente ahora a dar frutos. O sea, imaginaos si ya viene de lejos todo esto. Los jóvenes, para ser libres, tienen que hacer locuras. Drogarse, arrastrarse en el barro, fumar marihuana. Esto es el modelo a seguir.
Los jóvenes pican el anzuelo de que eso es símbolo de libertad. Es lo que hay que hacer. Aquí yo no juzgo, lógicamente, si es bueno o malo tomar drogas. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Yo, particularmente, no estoy a favor. Pero admito que si tuviese que elegir el si legalizar o no la marihuana, pues yo estaría a favor. Porque la marihuana no lo considero una droga dura. Pero bueno, no vamos a entrar ahora en si es lícito o no el tema de las drogas. Estamos más en el tema de las modas autodestructivas llevadas al extremo, para destruir al ser humano. Las modas que, en mi opinión, son formas de manipulación insertadas en la sociedad para controlar el curso evolutivo de los jóvenes. Los jóvenes está el futuro, pues vamos a joderles bien desde el principio de su formación. Todo esto para dañar, aborregar, despistar y esclavizar. Y sobre todo hacerle dependiente de ilusiones a menudo completamente absurdas y dañinas. Bueno, yo no sé qué nombre ponerle a estas imágenes, pero este tipo de mutilaciones va en aumento. Cada día hay más. Lenguas bífidas, seccionadas, piercings extremos, perforaciones en toda la cara. Especial atención al joven de abajo, se hizo una cirugía para abrirse las mejillas y por ahí asoma la lengua. Qué simpático, ¿verdad? Bueno, cabe preguntarse qué pasa por la mente de esta gente para hacerse esto, ¿no? Y bueno, esta es la última imagen y ya lo quitamos, porque realmente es dantesco. Si hay alguien que pueda creerse que todo esto es casualidad, que son simplemente modas pasajeras o no pasajeras que se monta el ser humano, yo desde luego no me lo creo. Pero para mí hay algo más, hay una inteligencia que nos viene controlando desde siempre y nosotros la única cosa que podemos hacer es despertar a nivel conciencial. O sea, ¿qué significa eso? Que como no seamos capaces de pensar por nosotros mismos y ser capaces de distinguir qué es lo que procede de nuestro cerebro, de nuestras concepciones, y no de modas y de influencias de la televisión o de este tipo de tendencias destructivas, pues hombre, es difícil que salgamos de todo esto. Yo estoy seguro de que esta gente que hace eso ha empezado con cosas, con 4 tonterías aparentemente inocentes y sutiles. Y mirad cómo han acabado. O sea, esto os lo pongo para que seáis conscientes de que, por ejemplo, yo hablo con jóvenes, hablamos mucho, debatimos mucho sobre el tema de la música, Lady Gaga, etcétera. No voy a nombrar, ya sabéis de qué estoy hablando. Y yo la verdad, para mí esto no es música, es un sonido con una vibración pues que lo que hace es trastornar nuestro campo áurico, trastornar nuestras emociones y en vez de elevarnos, nos hace descender hacia niveles más densos para percibir la realidad. Es un tipo de, ya no digo música, sonidos autodestructivos que abren los resortes, los peores resortes del ser humano. Violencia, drogas, o sea, hacer que la autoestima de la persona esté por los suelos. Luego ahí es la caja de Pandora para todos los vicios y todos los extremos. Entonces, bueno, ahí es importante, claro, cada uno tiene su vía y su camino para encontrar su paz y su equilibrio. Yo siempre recurro a música o cine o arte audiovisual de hace 20, 30 años. Otras personas encontrarán, porque afortunadamente aún hoy hay algunos aspectos artísticos que pueden ser aprovechados para evolucionar espiritualmente, pero bueno, cada persona tiene su evolución y sus armas o sus herramientas. Yo utilizo la música para elevarme, para elevar mi campo áurico y vibracional, no para deprimirme y autodestruirme. Entonces, es importante que en estas pequeñas tonterías no se acaben convirtiendo en estas grandes payasadas que estamos viendo ahora, ¿no? Que todo parece un juego muy inocente. No, sí, es que yo este tipo de música, pues a mí me aporta mucho. Yo le doy un valor que me hace pensar en cosas muy buenas. No digo nombres.
Y digo, bueno, pero tú ten en cuenta que esta vibración se ha estudiado, ponle a una planta una canción de Lady Gaga o de... No quiero decir muchos nombres porque la verdad no quiero herir a gente que está fanatizada y eso, pero bueno. El tema es que a través de las plantas se puede ver la reacción real que causa esto en la naturaleza, las consecuencias que tiene. Hay plantas que se secan, hay plantas que se tuercen, a decir, uy, yo no quiero Lady Gaga, se va para otro lado. Entonces, en la naturaleza, en los animales, se puede ver que eso no es música, son sonidos destructivos. Están especialmente diseñados para distorsionar nuestra esencia, para que no encontremos la paz y nos disgreguemos. Entonces, bueno, yo lo dejaría aquí porque es que no acabaría nunca y además no quiero levantar susceptibilidades en personas que están fanatizadas de estas tendencias actuales, pero creo que aquí están las consecuencias. Gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Esto que comentabas de que estos entes, o como podamos llamarlos, se alimentan de nuestro dolor, de nuestro campo energético. A ver, yo, por ejemplo, he percibido en mí mismo que cuando juzgo, me quejo, sufro, al cabo del día, cuando odio, al cabo del día, acabo mucho más cansado. ¿Te refieres a estas pérdidas de energía que son las que sutilmente ellos pueden...? O sea, son gente que se mueven en otras dimensiones o en otros planos o algo así. Normalmente siempre se tiene la tendencia a pensar, el gran público no tiene acceso a mucho conocimiento sobre estas cuestiones, se creen que estos son tonterías de cuatro tontetes, pero ahí está, por ejemplo, la doctora Edith Fiore, una psicóloga italiana que hizo montones de estudios sobre exorcismo psicológico. Es decir, ella cogía a los pacientes y en vez de tratar a los pacientes, trataba a los seres que llevaban dentro. Y los acababa sacando, los acababa convenciendo a través de una terapia psicológica para que se marcharan y dejaran tranquila a esa persona. Entonces, cada tipo de ser actúa de una forma distinta. Y teniendo en cuenta que hay un montón de razas hostiles, que son algo así como, para nosotros, pues serían algo así como parásitos. Si tú no eres un ser consciente, si tú tienes una serie de debilidades, de cuestiones pendientes en tu psicología, en tu mente, estás en un proceso, pero pasas una fase en la que te descuidas, te pueden coger en un momento bajo y puede ser tu mente o tu cuerpo, puedes llegar a ser poseído por estas entidades. Hay otras que no necesitan ni hacer eso, simplemente preparan el terreno para que sufras una serie de incongruencias, una serie de problemas, incidencias, digamos, y ese sufrimiento, lógicamente, va a ser absorbido. Pero siempre esto es aprovechado en momentos en que tú bajas la guardia. Un ser que es consciente no te puede dañar nadie, nadie en todo el universo. Eres un ser único que tienes dentro de ti la esencia de este ser supremo. Iba a decir Dios, que tiene una connotación muy religiosa, cuidado. Pero bueno, vamos a decir esta fuerza suprema, como dicen los masones, este arquitecto cósmico. Tú tienes esa esencia divina dentro de ti y si tú eres consciente de tu potencial, nada te puede perjudicar. Absolutamente nada. Ya lo sabía, ya empezamos cuando hacíamos las pruebas de PowerPoint, ¿eh? Lo voy a dar más, te lo llevo dando desde ya. Yo te voy a hablar desde mi punto de vista como artista. Yo, bueno, soy pintora desde toda la vida y me he dedicado a maquillaje y ahora soy tatuadora. Y ahora te pintas el cuerpo. Efectivamente. Me parece perfecto. Pero
te hablo desde el punto artístico que es el mío, no el fanático ni el extremista como el de las imágenes que has enseñado, que eso ya es extremista. Yo creo que cada cosa en su justa medida es buena, todo en exceso yo creo que es malo. Pero en el punto artístico, el tatuaje no es malo. No. A ver, yo he dicho... Claro. O sea, yo como artista lo considero un arte. Es el arte en la piel. De hecho, yo como pintora me hice tatuadora para poder plasmar mi arte en la piel y que fuera algo que quedase ya ahí para siempre. Bueno. Entonces, yo hablo como artista, no como fanática ni como alguien que cree que, yo qué sé, cosas raras, esas cosas raras que estás ahí no. A ver, hay una cosa que está muy clara. Esto se utiliza como elemento introductorio al tema. Yo conozco gente de 70 años que llevan desde los 17 fumando porros y no han pasado a más. Ni han tomado cocaína ni han hecho nada, solamente fuman marihuana. Pero esto es un caso. Hay muchísima gente que empieza con los porros y luego pasan a la cocaína y luego pasan a otras cosas. O sea que ellos lo utilizan de una forma genérica para irte introduciendo. Empiezan por los tatús, que puede ser muy bonito, que puede ser muy artístico, muy lícito, lo que tú quieras, y luego ya empiezan a mutilarse el cuerpo. O empiezas a ponerte un piercing, vale, muy bien, ponte un piercing, pero es que acaban arrancándose los labios. O sea, lo utilizan como un sistema introductorio para ir a más, para llevarte a un extremo. Y no digo con eso que sea malo ni los tatús ni los piercings. Oye, por el momento ni me arrastro una pierna ni me arrastro un brazo. Ni los he pensado, vaya. Bueno, ahora hay una droga que se llama Cocodrile que se te cae la piel a pedazos. Se te cae la piel que está podrida, fíjate tú. Tampoco tengo pensado eso. No tiene nada que ver. Que quiero decir que siguen un diseño, un plan maestro para llevarnos al borde del precipicio. De la forma que sea. A mi parecer, el tatuaje para mí, al menos para mí, no sé para otros lo que han pensado de sensibilidad, pero para mí el tatuaje es un arte. Yo lo trabajo como un arte, una forma de expresarse en la piel, para hacer que una obra sea para siempre en la piel de alguien, o que tú quieres que sea para siempre. No, si una cosa no quita la otra. Y es tu arte, y para mí, por ejemplo, es un honor que alguien quiera un trabajo mío en su propia piel. Claro que sí. Entonces yo estoy súper agradecida de que la gente me pida mis trabajos, mis diseños en su piel. Así que yo lo veo un arte. Ya si alguien me pide que le corte la lengua, le voy a decir que se vaya para su casa y que se la corte. Que se lo haga él eso, ¿eh? Así que yo esas de las cosas, cada uno que se las haga en su casa. Pero tatuar es un arte. No iba por ahí. Y hay que tener mucho talento también para hacerlo. Sí. No iba por ahí la cosa, pero bueno, te has sentido aludida. Disculpa, mira, yo te quería dar una pequeña pincelada, has dicho algo de los Illuminati, y hace poco, yo no sé dónde vi, en YouTube o algo así, o vi el actor Jim Carrey, que había... ¿Cómo? ¿Actor? El actor Jim Carrey, vale. Sí. A ver, Jim Carrey. Ok. Sí. Entonces, él hablaba... sí, lo vi. Sí. Como que estaba manipulado por los Illuminati. Podía ser uno de los grupos que has comentado que utiliza gente. Lo que me gustaría saber cómo escogen a gente, o la gente va y les dice... No sé, es un tema que me interesa muchísimo, el tema de los Illuminati. ¿Escogen ellos, o alguien que quiere llegar a un nivel socioeconómico muy alto va y se pone en contra? Yo creo que escogen ellos, generalmente. Lo que es poder entrar es muy difícil. Y si entras, bueno, yo creo que no sales. Lo más normal es que ya no salgas, o al menos con vida. Estos casos que hemos visto, Heath Ledger, por ejemplo, Brittany Murphy, esto puede ser por dos cosas. O se han ido de la boca de cosas que conocía, o bien no estaban de acuerdo, se estaban ya negando a seguir participando en ciertos rituales o en ciertas ejecuciones que ellos tienen. Por ejemplo, el actor, ¿cómo se llamaba? El de Fast and Furious, no me sale el nombre, el rubio, Paul Walker. Ese chico, yo estoy convencido que no fue un accidente. No, pero está vivo.
¿Cómo que está vivo? Sí, salió hace poco y decían que había fingido su muerte. Que había fingido su muerte. Y que pedía disculpas y que... Madre mía, cómo se complica la cosa ahora, ¿eh? Yo lo he leído esto hace 2 semanas, no que mola. Entonces las personas estamos un poco, no en contra del sistema, porque yo creo que al final en contra del sistema no puedes estar, sino que a veces te revelas en tu puesto de trabajo, en tu vida, de cosas que ves y que te gustan. Quizás tengamos peligro de que todos estos grupos te puedan manipular por algún sitio a matar. El peligro está en cuando esto afecta a las masas. Ahí está el peligro. Si es un actor muy bueno, que hay medio planeta detrás de él y tiene recibe unas cotizaciones muy altas, pues a ese van a ir. También ellos lo que miran mucho es el perfil psicológico de la persona. Si eres una persona muy fuerte psicológicamente, una persona que dices no, porque hay muchos actores que saben decir no a esto, no. Y deportistas también, que dicen, no, mira, hacer publicidad de una marca de colonia o que sea, no. Pues si dices sí, probablemente te van a enganchar, te van a pescar. Ellos miran mucho el perfil psicológico tuyo. Si eres una persona débil psicológicamente, si tambaleas, y muchas veces si les interesas mucho, pues van a ir a por tus puntos débiles y van a descubrir cuáles son tus puntos débiles para ir a por ti. Es lo que se dedican es a eso, a comprar. Te compran. O sea que... ¿Había alguien por ahí, detrás? Hacia allí. Aquí la refiero. Buenas tardes. Quería preguntarte una Acércate al cosa. micrófono. Has mencionado que la cúpula tiene un gen reptiliano. ¿Esto dónde has encontrado? Esto hay un estudio que demuestra, y no sé, no me quedó también claro, el gabinete también son reptilianos. A ver, vamos a ver. El tema Illuminati es un tema que mucha gente confunde con la masonería. Yo no dudo de que en las altas estancias, por decirlo así, en los estadios más elevados, por ejemplo, David Icke te dice, sí, los masones nos dicen que llegan al grado de 33, grado de maestría número 33, que es el máximo. Él dice que no, que hay 66 grados, 33 de oscuridad, perdón, sí, 33 de luz y 33 de oscuridad. Y que llega un momento en el que esta masonería, que es otra masonería diferente, se interconecta con estos Illuminatis. Estos Illuminatis que, a mi parecer, no tiene tanto que ver con los Illuminatis de Baviera, de los que tanto se ha hablado. Yo sí lo relaciono un poco con una especie de logia que tiene y que viene básicamente toda su filosofía, el germen de ese esoterismo, porque es un conocimiento que mezcla astrología, numerología, un montón de ciencias herméticas y que procede, en mi opinión, hay mucha gente que me puede contradecir perfectamente y puedo callarme, pero en mi opinión procede del Templo de Salomón. Ahí, para mí, es el centro neurálgico de todas las ciencias herméticas de prácticamente todo el mundo. Eso sin contar otras historias de otras culturas o tribus que se han formado por vía de otros contactos con los dioses. Pero básicamente todo este conocimiento hermético procede del Templo de Salomón. Y de ahí hay un montón de conjuros, hechizos, fórmulas divinas para contactar, para invocar estas puertas, estos seres, y para mover los elementos de la naturaleza, utilizando el número, utilizando ciertas fechas, ciertas horas asociadas a ciertas entidades que gobiernan en esos momentos mágicos. Es muy complicado. Yo parece que estoy aquí hablando como si yo fuese un mago. Yo no he practicado nunca la magia, pero me gusta mucho el tema y me gusta documentarme un poquito sobre el tema. Pero que los conceptos de Illuminati son los títeres de estos seres. Los que están arriba de esta cúspide, de esta pirámide de poder, son los lagartos, los reptilianos. Y no se puede hablar nunca, sobre todo, como si fuese un solo tipo de lagarto. Puede haber 40.000 razas reptilianas, y algunas de ellas con una gran sabiduría, con una gran empatía hacia la humanidad, y que son las que nos han cedido parte de su conocimiento místico. Ahí está la India. Mucha gente dice, bueno, es que
En la India pues son un poco más benévolos. Bueno, hay algunos de ellos, de estos dioses, que ciertamente otorgaron al ser humano un conocimiento sobre la meditación trascendental, sobre el yoga, sobre el cuidado del espíritu y del cuerpo. Ahí está claro que el conocimiento de los chakras, está claro que hay entidades reptilianas que han querido ayudarnos. Y mucha gente pone a los reptilianos como una sola raza, todos son malos para el mismo saco. Son hostiles hacia el ser humano, tenemos que rebelarnos contra ellos. Vamos a ver. Esto es como decir que toda la humanidad entera, pues a la basura porque todos somos unos cretinos. No, eso no es verdad. Hay muy buena gente en el mundo. Pues eso es lo mismo. ¿Lo de qué? Ahí está donde la matan. Toda esta gente son familias. Hay quienes dicen que son 13 familias en total. Yo creo que hay muchas más. Y sobre todo hay subgrupos. Existen subgrupos que estos ya pertenecen a la alta burguesía, a lo que es los nobles, la nobleza, y de ahí viene una estirpe de sangre que se remonta desde la antigua Babilonia. Luego pasó a los faraones egipcios y de ahí pasaron a Europa. Básicamente es la monarquía. Pero, porque, ¿qué te crees tú que es la sangre azul? Azul, la piel blanca con venas azules. Por eso la sangre azul. El tema es que estas personas, los investigadores sospechamos de que hubo varias líneas de sangre que se han ido propagando por la humanidad, desde lo más ancestral. Hay un tipo de genética reptiliana que puede ser perfectamente compatible con las emociones y con la sabiduría y con el conocimiento. Y hay otro tipo de genética reptiliana que rige la psicosis, la capacidad de no sentir absolutamente ningún remordimiento si matas a otro ser humano. Y estos son los que desgraciadamente están en el poder, que son capaces de apretar un botón, matar millones de personas y irse a tomar un café. Pero eso no está demostrado, ¿no? Que existe este gen. Por supuesto que existe, todos tenemos. O sea, yo voy y digo, ¿me hacéis la genética y me sale el gen? No te lo van a contar. No te lo van a contar. Todo esto se sabe a través del comportamiento y de las familias. Tema heráldica. Estudios que se han realizado de viene de el duque de no sé qué, el otro. Es muy extenso. Ahora tendría que hacer una conferencia aparte porque el tema es complicadísimo. Y sobre todo, mucha gente dice, bueno, y todo esto de los reptilianos, ¿qué pruebas hay más allá de lo que presenta la historia, ¿no? Yo digo, hombre, si yo conozco personas amigos míos, desde hace más de 20 años, y han tenido experiencias de ver que estaban dentro del cuerpo de un reptil, yo no lo he vivido esto, pero me lo han contado. Y estas personas son como de mi familia, y te describen el aspecto físico de estas entidades y se corresponde totalmente con lo que conocemos de estos Anunnaki. Para mucha gente todo esto es alucinaciones y locuras, lo entiendo muy bien, porque no son sus amigos, son mis amigos, y yo a mis amigos me los creo. Bueno, una preguntita más. No sé si hay alguien más que quiere preguntar. Yo. ¿Quién más? Otra vez. Te quería consultar. ¿Tú te has sentido en algún momento, has sentido a lo mejor que perseguían o te acosaban por el tema de divulgar este tema? No, para nada. Quiero decir, Para firmar algún autógrafo, pero nada más. sí, ¿Cómo? si efectivamente hay unos seres, en este caso los Anunnakis, que nos controlan, que hacen que esto en el fondo sea una granja, que estemos en que este planeta sea una cárcel. El hecho de que haya alguien, en este caso como tú, que esté de alguna manera abriendo ventanas o abriendo una luz para que el resto de la gente... Pero yo soy un santo, hijo mío, yo no señalo a nadie. Ya, no sé si te has dado cuenta, no señalo mucho. A veces me meto con la NASA y poco más. El hecho de que, por ejemplo, tú te dediques a divulgar todo esto ha hecho que en algún momento
tú sientas algún tipo de persecución por esto. No, hasta ahora no. Y si la siento, lo diré. Así de claro. Porque en teoría, tú serías un peligro. Yo no creo que sea un peligro para nadie. No digo que sea un peligro para nadie, para ellos. Antes lo he dicho, el tema es el nivel de masas. Ese es el problema. Ahí, eso. Entonces, si la cosa llega mucho, quizás sí que vamos a coger la mochila y nos vamos para Mallorca o para Canarias y nos olvidamos del tema. Eso ya es otra cosa, por supuesto, pero así de momento, pues, vale. Me ha impactado la niña esa que había de lo de AK Ultra, los experimentos que ponían sometida a grandes dosis de LSD o algo así. Te quería hacer dos preguntas. Una, por ese lado, si se obtuvo algún tipo de, yo qué sé, información válida. Muchísima información. ¿Válida? ¿Pero válida para qué? Bueno, yo qué sé, acá es importante, algo que podemos... Para controlar al individuo, toda. O sea, se llegó al 100%. A raíz de estos experimentos sustraídos a través de la llamada Operación Paperclip, que llevó a cabo el ejército norteamericano a través del Estado Mayor, del Pentágono. Y ahí se recuperó toda la documentación y se descubrió que, como he dicho antes, tenía muchas aplicaciones militares y sobre todo estratégicas y de espionaje. ¿Qué se descubrió? Bueno, pues básicamente que una persona, al ser sometida a una tortura, un sufrimiento extremo, la personalidad se divide en 6, 7, 8 fragmentos. Entonces cada una de estas personalidades es como pues un edificio con, no sé, 10 plantas. La de abajo no sabe lo que ocurre en la segunda o en la tercera. Y la planta baja supongamos que es la personalidad base de la persona. Entonces, si tú eres un asesino, en la segunda planta están asesinando y en la tercera están haciendo una orgía. El de abajo no sabe si están haciendo orgía o están matando lo que están haciendo. En la planta baja, pues es el consciente del individuo que no tiene acceso a esas otras personalidades subdivididas. Es como una escisión de la personalidad, es muy parecido a la esquizofrenia, lo que se considera escisión de la personalidad o personalidad múltiple. Entonces, cada una de esas personalidades cumple una función específica, sometida a un programa. Y, por ejemplo, o sea, este tema de eso era aplicando grandes dosis, no ponía ahí grandes dosis de LSD. Sí, pero hoy en día ya hay sistemas con sustancias muchísimo más avanzadas. Hoy en día ya ni siquiera necesitan LSD ni ningún tipo de droga a nivel líquido. O sea, simplemente a través de ciertas ondas pueden inducir a muchísimos estados de la mente caóticos. Sí. Una última pregunta. Esto de los viajes psicodélicos y cosas así, relacionados con drogas como LSD o setas o cactus o etcétera, también yo viviendo por la costa de un par de años y hacían talleres de toma de ayahuasca, guiado y tal. Esto, ¿qué opinas de esto? Yo lo he vivido más o menos de cerca por amigos míos que han ido a Perú a hacer la toma de ayahuasca, algún otro con peyote. Lo que es común es que bueno, se produce pues una amplificación de tu campo de percepción, llegas a ver cosas que imposible verlas estando normal, y a algunas personas pues les ha afectado a un nivel en que han quedado traumatizadas o han sufrido algún tipo de taquicardia o ataques de pánico. Luego ha empezado un proceso que la persona ha sufrido, pues eso, ¿no? Ataques de ansiedad. Entonces es muy recomendable hacer este tipo de cosas con la presencia de psicólogos, de terapeutas, de expertos en este campo y sobre todo de chamanes, que son los que verdaderamente saben del tema. Pero cuidado con los chamanes, porque tienes que tener muy buenas referencias sobre estos señores, porque hay mucha estafa y el hambre crea ingenio. Buenas. Alguna vez en internet he leído que se relacionaba el RH negativo con los Illuminati. ¿Qué me puedes decir? Pues muy poco, porque ahí de momento no hay unanimidad a este nivel.
Se dice que, por ejemplo, lo que son los abducidos, hay estudios que se han encontrado que casi todos son RH negativo y otros estudios que revelan lo contrario, que son O positivo, pero sobre todo predomina mucho el grupo O. Eso sí parece un hecho, y yo he visto varios estudios de esto. Lo que no tengo tan claro es la posible manipulación del RH negativo, porque antiguamente se supone que toda la raza humana pertenecía al grupo O positivo, por lo que yo sé. Y sobre todo estudios que se han hecho en los indios americanos y los mayas. Eran al 100% O positivo. Entonces, ¿que ha habido algo después? Por supuesto, pero que ha habido tantas manipulaciones, tantos bamboleos genéticos, que es que nos perdemos. Es que nos perdemos. Necesitaríamos 1000 años para recopilar todo este proceso de, digamos, creación y recreación del ser humano en todas sus variantes. Yo ya es que ni lo intento. Bueno, primero que darte las gracias por compartir con nosotros tus pensamientos. Yo pienso bastante radicalmente distinto que tú, pero bueno. Lo sé. Lo he avisado esta mañana, ¿eh? O sea, que aquí va a haber de todo. Pero, para todo. Además, mira, hasta cierto punto me gustaría creer que eso es así. Me gustaría creer que la responsabilidad de todas las cosas que pasan en el mundo reside en unas fuerzas externas, llamémoslas análisis o lo que sea. Porque significaría que por lo menos alguien está controlando todo este caos. Entonces sería genial que realmente existiera eso. Me temo que la situación, bajo mi punto de vista, da mucho más miedo. Y es que no hay nadie por ahí que nos controle y por tanto somos responsables de todo lo que pasa. Es una situación que ya digo que yo creo que da bastante más miedo. Claro, pero esto que estás diciendo les va perfecto a ellos. Para seguir con su franquicia. Y lo que tú dices también, porque en cierta medida nos está exculpando a nosotros de nuestra capacidad para hacer cosas. Pero lo que te digo es, por otro lado, ¿no? Es ya centrándome en lo que tú comentabas. Tú señalabas que las religiones, por lo que te he entendido, son un producto, por lo menos las grandes religiones son un producto también de los Anunnakis, en el sentido de que estarían creadas como un instrumento al servicio del poder para controlarnos. Esta es una idea también que, bueno, dentro de lo que es la sociología política está muy extendida, ¿no? La capacidad que tienen las religiones de integrarse con el orden social y legitimarlo. Bueno, yo creo que eso estamos de acuerdo. Pero por otro lado también señalabas toda una corriente, a parecer según tú, inducida por los Anunnakis, que es toda esta idea de liberación sexual, de sexualidad, digamos, incipiente en los jóvenes, etcétera, etcétera, incluso de provocación de embarazos, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo lo que veo es que la mayoría de las religiones que tú señalabas ahí son antiabortistas, controlan la sexualidad, son las que más se encargan de reprimir toda la cuestión sexual, las que más en principio defenderían la infancia, en el sentido de que no quieren que la sexualidad llegue a los niños, sino a los adultos, y controladas dentro de unos parámetros que son dentro del matrimonio, la exaltación de la virginidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede combinar, por un lado, que los Anunnakis estén provocando ese tipo de acciones, pero al mismo tiempo también con la religión, la represión de todo eso? Porque te recuerdo que además las religiones han prohibido movimientos religiosos de esa índole de liberación sexual y hedonistas, como pueden ser los alumbrados en su tiempo o los gnósticos. Mira, Juanjo, cada programa sirve un propósito. Y ellos son expertos en enmarañar las cosas de tal manera que llegue un momento que la gente esté completamente loca, perdida y confundida. Y eso es lo que han estado haciendo desde siempre, para no ser identificados. ¿Y qué le dijo el ángel Gabriel a Mahoma? Le dijo, a cada época su libro. Tú escribe. ¿No? Y Jesucristo era un apóstol más. Tú escribe. Y es así, cada programa sirve un propósito. Entonces, ellos van haciendo experimentos, nos van probando a ver cuál es la mejor fórmula para extraernos esta energía, este sustrato vital para ellos, para, no sé si ya decir para su propia supervivencia, pero sí creo que lo necesitan verdaderamente, porque aparece en muchísimos textos cómo realmente sufrían incluso a ciertos estragos a nivel físico cuando, por ejemplo, en el diluvio universal, en la Trajasis, se habla precisamente de cuando la Tierra está cubierta de agua, ya no hay humanos que puedan rendirles los famosos holocaustos, los famosos sacrificios de animales, y ahí se está muriendo de sed y de hambre. Estaban en unas condiciones deplorables, desesperados, lloraban. Y dice, no lloraban por pena de los ahogados, no, lloraban porque ya no podían hacerle esos tributos. Entonces, es, yo creo, energía emocional, básicamente, lo que se alimentan de nosotros. Y eso es algo que creo que sería importante que algún tipo de institución científica
se dedicara a estudiar verdaderamente sobre este tema. Yo creo que ya saben, a través de diferentes experimentos bioquímicos, bioeléctricos, lo que podemos generar en función de diversos estados emocionales. Estoy convencido, y todo eso no se publica, y si se publica es de una forma un poco ambigua. Pero yo leyendo los textos, que es lo que más me gusta, por ejemplo, sé que tú, Juanjo, pues te va más el tema de los hallazgos arqueológicos, yo en eso pues no tengo tantas luces como tú, pero sí creo que tengo bastante intuición en el tema de interpretar los textos. Y ahí sí me quedo con eso, me quedo en que siempre ha habido estos seres alimentándose de nosotros. Estoy convencido. Una pequeña cosa, pero claro, tú planteas un escenario en que vale una cosa y la contraria. Entonces es que no dan mucho margen para que se pueda demostrar, porque todo va en favor de la misma teoría. Es decir, no existe contradicción, ¿no? Que sería un elemento en el que podríamos debatir o argumentar, porque te vale lo A y lo B. Entonces, claro, eso en términos sociales es un margen de libertad para el individuo alucinante, porque los Anunnaki nos permiten que podamos, nos están ofreciendo un menú tan amplio que nos están dando una libertad absoluta. Nos vale tanto que podamos defender la castidad o asumir la castidad, como que podamos asumir la libertad absoluta. Bueno, no está mal como régimen de gobierno. Hay muchas democracias que no llegan tan lejos. Sí, es la palabra que antes se me ha pasado por la cabeza esta palabra, pero bueno, es confundir, es tergiversar, Claro, al final cada uno busca una identidad, cada uno busca identificarse de alguna manera. Los que están a favor de esto, los que están a favor de otro, los que son del base, los que están ahí. A ver, antes los dioses se podían ver, se podían tocar, incluso se podía fornicar con ellos, porque era un privilegio para un humano que un dios te pidiera acostarte con él. Entonces estaban en contacto, se podían ver y se podían tocar. Llega un momento que estos dioses cambian de planes y desaparecen de la vista del humano. ¿Pero qué ocurre luego? Pues se inserta un programa Matrix holográfica, que es lo que hemos comentado antes. Y ahí está la manipulación psíquica. Ahora la cárcel, digamos que es más honda, y no podemos ver los barrotes. Porque si ahora pudiésemos ver a estos seres, a estos extraterrestres, lógicamente tenemos la ventaja de que sabríamos identificarlos y ya no seríamos tan imbéciles como eran antiguamente, ojo, antiguamente al no tener ellos concepto tecnológico ni científico. Por eso pudieron ser engañados. Ahora a nosotros eso no nos pasaría. Sin embargo, la cárcel se ha hecho más profunda y no vemos los barrotes. Matrix holográfica, manipulación de las percepciones. Escuchándote me estaba recordando a Salvador Freixedo en aquella intervención, su granja humana. Ya me han dicho que parezco la reencarnación de Salvador Freixedo a veces, en algunos conceptos. En algunos. Bueno, has estado hablando de estos Anunnaki, yo entiendo que serían aquellos seres, por ejemplo, que hablan en determinadas culturas como los Dogón, que vinieron de Siria o de donde fuera, mitad hombre, mitad pez, etc. Pero hay otros gnomos, sí. Sí, hay otros textos sagrados, por ejemplo, en uno de los libros sagrados de los mayas, como es el Popol Vuh, en el cual hablan de aquellos 3 intentos de creación, etcétera. Entonces, ¿estos Anunnaki serían manipuladores o creadores? Primeramente, creadores. Ante todo, creadores. Según los textos, los Anunnaki vienen aquí para crear esos asentamientos en las aguas del Golfo Pérsico y para, digamos, desviar el curso natural de los ríos Tigris y Éufrates para, digamos, hacer ahí toda la Mesopotamia. Ahí traeríamos el tema Sitchin, versión Sitchin, tema oro, versión Parkes, 25 portales dimensionales que de forma... portales estelares que de forma natural estarían ahí, emplazados. Aquí hay un montón de interpretaciones aparte, ¿no? Pero inicialmente el tema es creacionismo obligado debido a una supuesta rebeldía o revuelta de estos Nungal, que los llama Parkes, que son unos seres supuestamente creados por Enki para desarrollar estas tareas y que los acadios los llamaban Igigi, los vigilantes, los famosos The Watchers, que aparecen en la Biblia.
Entonces, debido al boicot de estos seres que no quieren seguir ejercitando estos servicios, pues crean al hombre, ¿no? Y lo crean como un esclavo primitivo. De hecho, se supone que Adam significaría animal, ganado, bestia. Entonces, bueno, principio creador. Luego, yo deduzco de eso que van descubriendo diferentes potenciales, diferentes aplicaciones de este sirviente. Y un pequeño apunte, si tengo tiempo solo. Yo recuerdo, por ejemplo, las palabras de Andreas Faber-Kaiser, que en paz descanse, que decía: cuando tú hagas algo, plantéate realmente si lo quieres estar haciendo o si realmente haces algo que en realidad luego te preguntas, bueno, ¿y por qué he hecho esto si yo realmente no lo quería hacer? ¿Podría ser un tipo de manipulación? No he entendido la pregunta. O sea, hay veces que nosotros pues podemos hacer algo que luego nos preguntamos, ¿realmente yo he querido hacer esto? Bueno, esto es en referencia a lo que he comentado antes, si puedes identificar si procede de ti o es que estás siendo inducido por algo externo. Bueno, Andreas decía, pregúntatelo a ti mismo si tú realmente quieres estar haciendo. Bueno, yo creo que si percibes un atisbo de que estás forzando la situación, de que estás haciendo algo que no acaba de gustarte, ahí ya es cuando tienes que decir, bueno, apaga y vámonos, esto no va conmigo. A mí me ha pasado esto con algunas intervenciones, entrevistas o conferencias. He cogido esto y lo he roto. Y he dicho, voy a empezar de cero, porque no me apetece hablar de esto. De ahí he percibido que estaba ya en un proceso que me estaba forzando a mí mismo a hacer una cosa que no me llenaba. Entonces, intento ser siempre muy sincero conmigo mismo. Y a veces he tenido problemas, incluso de tipo económico, por haber hecho una cosa y después decir, no, es que esto no está bien, aquí le falta algo. Y yo pongo, para mí la verdad es más importante que el dinero que pueda obtener. Y he dicho, no, pues lo siento, me desentiendo de esto. Yo ahora he escrito un libro que se llama Conspiración Anunnaki y estoy orgullosísimo de este libro. Y lo digo así. Creo que es un libro realmente que sintetiza toda esta historia. Pero he escrito otras cosas en el pasado de las que no estoy tan orgulloso y desde luego no las voy a promocionar. Eso creo que te referías, ¿verdad? Bien, nada, yo sí, se está viendo un poco tarde, iba a hacer una puntualización en referencia a las películas, que antes has dicho que había mensajes subliminales. Yo estoy de acuerdo contigo, ya no puntualizaciones dentro de la película, sino películas ya en sí, sobre todo las de Disney, para niños, Monstruos S.A., esas puertas dimensionales que van a otro mundo. Gremlins 2, aparecen 2 micrófonos. Sí. 9-11. Sí. Terminator 2, Caution. Ya, el Chicken Little, que bueno, estás ahí, todo el cielo es toda una nave espacial y no nos estábamos enterando. Más que sospechoso. Ahora mismo, cuando estabas hablando de este tema y también pues, de las connotaciones estas subliminales de las películas, me ha venido a la cabeza porque hay ahora una serie que es la continuación de la película Legión, que era cuando se ponen a luchar los ángeles. La vi hace poco esa peli. Bueno, pues ahora hay una serie que se llama Dominion y es la continuación, digamos, de la película 25 años después, con ese bebé que nació en la gasolinera. Entonces ahí me ha venido un poco la idea de que, fíjate, igual también nos quieren dar un poco pistas, ya no de los ángeles, sino de que los ángeles toman el cuerpo de humanos, de la manipulación de unos y otros, de tú electrogando. Exactamente, yo recuerdo que antes de ver esa película Legión, yo dije, uy, yo no quiero volver a ver otra vez versiones que si los demonios, qué tal, no sé qué. Y vi que efectivamente el argumento era que los ángeles eran los malos. Sí, sí. Y ahí dije, vamos a verla, porque yo sostengo que los demonios son los que se desligaron de este mando superior, de Enlil Yahvé. Es que parece que es como eso, como si Enki fuera San Miguel. No, Enki es Satanás. Enki, pues estar segura que es Satanás. Satanás. Sí, absolutamente. Y bueno, y ahí está el tema, o sea, Enlil Yahvé es Dios. Digo, yo soy Dios, pues se acabó. Aquí se hace lo que yo digo. Tú no quieres obedecerme, pues eres un demonio. Y ya está. Y los que, después de la batalla celeste y los ángeles caídos, pues de ahí viene todas estas etimologías. Que creo que en griego, pues daemon significa conocimiento, inteligencia. Bueno, vas tirando del hilo etimológico y vas encontrando muchas sorpresas.
Sí, que son pistas que nos dan para el que un poco